Episodio número 3486. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión llegamos a la lección número 3, Unidad en Cristo. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y durante esta semana estaremos viendo diversas partes de esta lección número 3, este estudio para el día de hoy, correspondiente al sábado domingo, estaremos viendo el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Luego en la parte del lunes estaremos viendo centrados en Cristo. Y en la parte del martes, sabiduría y madurez. El miércoles, un servicio como el de Cristo. El jueves, un estilo de vida que refleja la cruz. Y ya para el viernes estaremos dando los comentarios finales. Todo esto junto con los poderosos comentarios del Dr. Luis Gregorio, quien ha enviado 4 comentarios para esta semana, de modo que vamos a ser altamente bendecidos. También queremos hacerles saber que este programa, al igual que cada programa que emitimos, llega como un obsequio, un regalo de sus amigos, los adventistas del séptimo día. Visita a la iglesia adventista más cercana y sé bendecido en este y otros estudios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que nos ilumine, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos captar de una manera más amplia, de una manera más clara aquello que tú quieres hacernos entender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Quienes observan la vida silvestre saben que algunas criaturas viven en grupos de diferentes tamaños, desde los lobos hasta los delfines e incluso las hormigas. Estas criaturas permanecen juntas. Los chimpancés son especialmente conocidos por sus estrechos lazos sociales y a veces viven en grupos de entre 15 a 150 individuos. Sin embargo, estas relaciones no siempre son armoniosas y a veces los chimpancéses luchan entre sí. Los seres humanos también son un poco así.
Es decir, no solo tienden a vivir en grupos, sino que a veces luchan unos con otros dentro de esos grupos, lo cual también ocurre incluso en nuestras iglesias, cuando se forman facciones, a menudo en torno a algún líder carismático. ¿Alguna vez has visto eso en tu iglesia? Si es así, entonces tiene una idea del problema al que se enfrentó Pablo en Corinto. Esta semana veremos Primera de Corintios del capítulo 1 al 4, donde el apóstol Pablo aborda el problema de las disputas en la iglesia y cómo superarlas, concretamente por medio de la unidad en Cristo. Pasando propiamente para la parte del domingo 12 de julio, el problema de los grupos cerrados en la iglesia, la exhortación de Pablo a que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, de 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10, domina los 4 primeros capítulos de 1 de Corintios. De hecho, la mayoría de los eruditos coinciden en que la unidad es el tema general que une todas las partes de la carta. A continuación se nos invita a leer 1 de Corintios 1, del 12 al 17, para responder 2 preguntas. Primero, ¿cómo nos ayuda este pasaje a comprender cuán absurdo es formar grupos en torno a los líderes locales? Y segundo, ¿cuál es la solución de Pablo? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y lo hacemos en 1 de Corintios capítulo 1, versículos 12 al 17. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí está lo que dice 1 de Corintios capítulo 1, versículos 12 al 17. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, ¿cómo nos ayuda este pasaje a comprender cuán absurdo es formar grupos en torno a los líderes locales? Nos ayuda porque debemos entender y tener claro que no hay ningún líder que haya muerto por nuestros pecados. Solo Cristo murió por nosotros. Fuimos bautizados en el nombre de Jesús. No fuimos bautizados en el nombre de ningún pastor o dirigente. Todos los líderes somos siervos de Dios. Y la solución para este problema es sencilla. Lo único que tenemos que hacer es volver a poner a Cristo en el centro. Esa es nuestra respuesta. A continuación, creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del Dr. Luis Gregorio, quien nos dará la primera entrega o la primera parte del comentario titulado ¿Está dividido Cristo? Cuando nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de analizar el primer libro a los Corintios, el capítulo 1, nos damos cuenta desde el inicio que después de saludar el apóstol Pablo a los Corintios y de alabarle también por su crecimiento espiritual, Pablo pasa a tratar el primero de los problemas que están afectando a la iglesia de los Corintios. Un problema, yo diría un problema neurálgico, la falta de unidad entre los hermanos. Y Pablo no solamente presenta la idea, sino que Pablo trata de presentarles pautas
para resolver ese problema de división que está afectando a la iglesia. Era realmente un problema aterrador. Posiblemente también como iglesia hoy estamos enfrentando los mismos problemas de división eclesiástica entre los miembros de la iglesia. Un punto me di cuenta que queda claro es el siguiente, que la unidad en la iglesia solo se puede obtener a través de Jesús. Ningún esfuerzo humano puede lograrlo, ni con los corintios, ni con nosotros. Hoy tenemos que establecer que solo Cristo es la solución en medio de los conflictos que se presentan hoy en la iglesia. Mire, el apóstol Pablo, tratando las divisiones y las contiendas, en 1 Corintios 1:10, Pablo establece lo siguiente, dice, os ruego, no dice, es que está rogando porque sabía que había un problema serio en la iglesia. Pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, la primera cosa que le pide es que hablen todos una misma cosa. Interesante, que habléis todos una misma cosa. Otra cosa que le pide es que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, con una misma mente, con un mismo parecer. Wow, es una expresión interesante, desafiante. Podemos pasar un tiempo solamente analizando todos los elementos envueltos en esta área que el apóstol Pablo le presenta aquí en la introducción, el primer capítulo de Corintios. Y la pregunta que uno se hace ¿es posible podamos tener una misma mente en un sentido psicológico? ¿Es posible que hablemos una misma cosa? Y vuelvo y repito, que tengamos la misma mente, que tengamos el mismo parecer. ¿Para qué? El apóstol Pablo establece que hablen una misma cosa. Eso significa que se pongan de acuerdo y unidad por consenso, no imposiciones ni manipulación. Pablo también dice no una uniformidad, no estoy hablando de uniformidad de pensamiento, no es eso. Estamos hablando de unidad dentro de la diversidad. Hicimos un comentario la semana pasada de que había muchas personas con elementos de idiosincrasia diferentes allí, cosmovisiones diferentes, enfoques culturales diferentes sobre los diferentes temas teológicos. Entonces, lo que estamos hablando es unidad, en realidad, unidad a pesar de la diversidad. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario. Muy de acuerdo con usted de que la unidad solo puede lograrse a través de Cristo. De paso, fue la respuesta que dimos en la pregunta pasada. Somos uno en Jesús. Tener una misma mente, hablar de una misma cosa, es algo divino. La deidad, de paso, nos muestra y nos demuestra que sí se puede. La unidad dentro de la diversidad. Ahí vuelve la idea del melting pot versus salad bowl. Esa parte de la amalgamación o mezcla donde no hay, mejor dicho, distinción de identidad es una cosa, pero la diversidad sin perder la identidad es lo que se enfatizaba en el plato de ensalada, que es otra cosa totalmente distinta. Dios quiere que haya entre nosotros unidad en medio de la diversidad y no como el mundo que solamente se une para el mal mayormente. Yo me he dado cuenta de eso, sino que nos unamos para hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Pablo emplea palabras severas para describir la falta de unidad entre los miembros de la iglesia de Corinto. Utiliza los términos griegos, gisma, que significa división, está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y la palabra eris, que significa contienda, que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. El sustantivo gisma, así como el verbo gisó, que significa dividir, es utilizado en otras partes del Nuevo Testamento para describir las diferencias de opinión que dan lugar a facciones. A su vez, el sustantivo eris aparece con frecuencia en las listas de conductas impropias que los cristianos deben evitar. A continuación se nos invita a leer Romanos capítulo 1, versículo 29, capítulo 13, versículo 13,
Primera de Corintios 3, versículo 3, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20, y Gálatas, capítulo 5, versículo 20, para responder a dos preguntas. Primero, ¿qué otros pecados son enumerados junto con el de la contienda? Y segundo, ¿qué nos dice esto acerca de cuán malo es eso? Acompáñanos una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primero lo hacemos en Romanos capítulo 1 y el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Ahí está lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 29. Ahora leeremos Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Romanos capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 3. Ahora leeremos Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Y por último en este orden, Gálatas capítulo 5 y el versículo 20. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas capítulo 5 y el versículo 20. Ahora sí, respondamos a las preguntas. ¿Qué otros pecados son enumerados junto con el de la contienda? ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es eso? Como pudimos observar, tenemos muchas otras cosas malas, entre las cuales nosotros enumeramos algunas. ¿Cuáles son? La murmuración, la maldad, la avaricia, la envidia, el engaño, la glotonería, la borrachera, los celos, la idolatría, hechicería y la ira, entre otros. ¿Cuán malo es esto? Dios considera la contienda y las divisiones como pecado muy serios, porque destruye la unidad del pueblo de Dios. Esa es nuestra respuesta. Los desacuerdos en la iglesia de Corinto salieron a la luz incluso en forma de demandas judiciales entre unos y otros. Como dice Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 5, para avergonzarlos lo digo, afirma Pablo. Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 5. Acerca de estas demandas entre los miembros de la iglesia. De hecho, ni siquiera dejaron a un lado sus diferencias cuando celebraban la cena del Señor. Imagínense ustedes que en plena cena del Señor ellos estaban peleando, discutiendo, y eso lo dice Primera de Corintios capítulo 11, desde el versículo 17 al 22. El problema de la falta de unidad entre los miembros de la iglesia es tan aterrador y Pablo está tan preocupado por ello que este es el primer tema que aborda en su carta a los Corintios. A continuación, se nos invita a leer nuevamente Primera de Corintios capítulo 1, versículos 12 al 27. Luego reflexiona acerca de cómo este pasaje nos ayuda a comprender por qué los grupos o facciones son tan peligrosos para la unidad de la iglesia. Y respondamos a la pregunta,
¿Qué puede hacer tu iglesia local para evitar este problema? Como ya lo leímos, simplemente usted lo puede leer en casa y dar en ese sentido una especie de recapitulación de estos versículos, y la pregunta tiene su respuesta. ¿Qué puede hacer tu iglesia local para evitar ese problema? Bueno, primeramente, la reflexión nos enseñó que esto es peligroso porque divide la atención, le quita la atención a Cristo y la dirige hacia las personas. ¿Y qué podemos hacer como iglesia para evitar esto? Centrarnos solamente en Cristo, promover el espíritu de unidad, resolver los desacuerdos con amor y orar regularmente por nuestros hermanos. Esa es nuestra respuesta. Y cada uno de nosotros sabe qué otras cosas se pueden hacer. Coméntalo en YouTube, en esta plataforma, y ahí leeremos tus respuestas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el único fundamento de la unidad de la iglesia debe ser Cristo Jesús. Esto y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque en esta lección hemos aprendido cuánto daño hacen los grupos cerrados en la iglesia. Ayúdanos a que no hayan grupismos, a que no hayan divisiones, a que nadie esté exaltando hombres, que el único hombre sea Jesucristo hombre, que ese sea el único exaltado y que nadie pueda en ese sentido dañar tu nombre, que cada uno de nosotros dé un testimonio vivo, que no haya maledicencias, fornicación, ira, contienda, celos, divisiones y ninguna otra cosa de las que Pablo menciona que traigan oprobio a tu causa. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, lunes 13 de julio, centrados en Jesús. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 3, Unidad en Cristo. Con el texto para memorizar que encontramos en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les recomendamos una vez más lo mismo que decíamos al principio. Visite la iglesia adventista más cercana, ya que este programa llega a ustedes como patrocinio de sus amigos, los adventistas del séptimo día. Así como habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Se los repito, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Como misionero, juntos en misión, yo iré a predicar.
porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.